¿Alguna vez te has preguntado si es posible que todo nuestro universo esté contenido dentro de un agujero negro? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, porque lo que vamos a explorar es una de las teorías más asombrosas y controvertidas de la física moderna. La posibilidad de que nuestro universo sea, de hecho, el interior de un agujero negro. Esta idea no solo sacude los cimientos de nuestra comprensión del cosmos, sino que también abre nuevas puertas a preguntas fascinantes sobre el espacio, el tiempo y la gravedad. Entender esta teoría podría cambiar por completo nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. Acompáñanos en este video increíble para descubrir si realmente estamos viviendo dentro de un agujero negro. ¿Y qué implicaciones tendría esto para el futuro de la humanidad y la ciencia? No te pierdas esta oportunidad de expandir tu mente y descubrir si todo lo que conocemos podría estar contenido en el corazón de un agujero negro. ¿Podría nuestro universo ser un único agujero negro? Esta intrigante pregunta ha desconcertado a científicos y filósofos durante miles de años, y con la nueva tecnología moderna, los científicos pueden haber encontrado una respuesta. En el corazón de algunos de los fenómenos cósmicos más dramáticos, se encuentra una entidad tan misteriosa y atractiva que ha capturado la imaginación de científicos y del público en general, el agujero negro. Imagina el universo como un vasto tapiz de galaxias, estrellas y planetas, todos unidos por las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Dentro de esta danza cósmica, los agujeros negros son áreas donde la atracción gravitatoria es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza cierto límite conocido como el horizonte de eventos. Esto los hace invisibles para nosotros y, sin embargo, detectables a través de los efectos que tienen en su entorno. El concepto de un agujero negro no es solo un producto de la ciencia moderna, proviene de una combinación de observaciones y las leyes de la física tal como las entendemos. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los objetos masivos pueden deformar el tejido del espacio-tiempo. Cuando una estrella, muchas veces más masiva que nuestro Sol, agota su combustible nuclear, puede colapsar bajo su propia gravedad hasta un punto donde crea una singularidad, un punto infinitesimalmente pequeño en el espacio donde la densidad y la gravedad se vuelven infinitas. Rodeando esta singularidad, el horizonte de eventos marca el punto de no retorno. No es una superficie física, sino una frontera esférica. Una vez cruzada, todos los caminos, incluso aquellos a la velocidad de la luz, llevan solo hacia adentro, haciendo que la fuga sea imposible. Esta atracción gravitatoria afecta no solo a la materia, sino también al camino de la luz misma, lo que lleva a fenómenos fascinantes como la lente gravitacional, donde la luz de estrellas detrás de un agujero negro se dobla alrededor de él, creando anillos de luz, o incluso múltiples imágenes de la misma estrella. Este efecto ha sido observado y sirve como una herramienta poderosa para que los astrónomos detecten y estudien estos objetos enigmáticos. Los agujeros negros no son todos del mismo tamaño, pueden variar desde pequeños agujeros negros de masa estelar, que son unas pocas veces la masa de nuestro Sol, hasta agujeros negros supermasivos que residen en los centros de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. Estos gigantes pueden tener masas millones a miles de millones de veces la del Sol y juegan roles cruciales en la evolución de las galaxias. Su inmensa atracción gravitatoria puede influir en las órbitas de las estrellas en la galaxia, y a medida que acumulan materia, pueden emitir una intensa radiación que puede ser detectada a través de vastas distancias. El estudio de los agujeros negros no es solo un ejercicio para comprender el cosmos, desafía y enriquece nuestra comprensión de las leyes fundamentales de la física. Son laboratorios naturales para la física extrema, lugares donde la fuerza gravitatoria es tan fuerte que pone a prueba nuestras teorías de cómo funciona el universo en el nivel más fundamental. La reciente observación de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo generadas por la colisión de agujeros negros, ha abierto una nueva ventana a este lado oscuro y oculto del universo, ofreciendo conocimientos sobre la naturaleza de la gravedad, el comportamiento de la materia y la energía bajo condiciones extremas, y la estructura misma del espacio-tiempo. Ahora, profundicemos un poco más en cómo se forman estas estructuras. La vía más común hacia la formación de un agujero negro comienza al final
de la vida de una estrella masiva, una estrella significativamente más grande que nuestro propio Sol. Durante millones de años, estas colosales estrellas queman su combustible nuclear, un proceso que equilibra las inmensas fuerzas gravitatorias que intentan comprimirlas. Sin embargo, este equilibrio no puede durar para siempre. Una vez que se agota el combustible nuclear, la estrella ya no puede sostenerse contra su propia gravedad, lo que lleva a un final dramático. La estrella colapsa. Para estrellas con masas de hasta 3 veces la del Sol, este colapso resulta en remanentes densos conocidos como estrellas de neutrones. Pero para aquellas con mucha mayor masa, la historia toma un giro más dramático. El núcleo colapsa hasta tal grado que forma una singularidad, un punto en el espacio donde la densidad y la gravedad alcanzan el infinito. Según nuestra comprensión actual de la física, esta singularidad es el corazón del agujero negro, rodeada por el horizonte de eventos, el punto más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. Este proceso no es meramente teórico. Los astrónomos observan el cosmos en busca de señales de tales eventos catastróficos, utilizando telescopios sofisticados que pueden detectar la radiación emitida cuando una estrella muere y nace un agujero negro. Estas observaciones no solo confirman la existencia de agujeros negros, sino que también proporcionan información sobre las propiedades de estos fascinantes objetos. Sin embargo, el colapso estelar no es la única manera en que los agujeros negros pueden formarse. La física teórica sugiere otras posibilidades, como el colapso directo de una nube de gas bajo ciertas condiciones, omitiendo completamente la fase estelar, o las fusiones de estrellas de neutrones que producen ondas gravitacionales detectadas por instrumentos como LIGO y Virgo, proporcionando una nueva manera de observar el universo. La escala de los agujeros negros puede variar ampliamente. Los agujeros negros estelares, formados por el colapso de estrellas individuales, son solo una categoría. También existen agujeros negros supermasivos que residen en los centros de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, y que son millones a miles de millones de veces más masivos que nuestro Sol. El origen de estos agujeros negros supermasivos sigue siendo un tema de investigación y debate entre los científicos. Algunas teorías sugieren que se formaron a partir del colapso de nubes masivas de gas en el universo temprano, mientras que otras proponen que crecieron a partir de agujeros negros más pequeños que se fusionaron y acumularon materia durante miles de millones de años. En su núcleo, los agujeros negros se definen por 3 atributos principales: masa, giro y carga. La masa de un agujero negro es una medida de su atracción gravitatoria. Al igual que la gravedad del Sol gobierna las órbitas de los planetas, la masa de un agujero negro dicta la fuerza gravitatoria ejercida sobre los objetos a su alrededor. Sin embargo, la gravedad de un agujero negro es tan fuerte que, más allá de cierto punto conocido como el horizonte de eventos, ni siquiera la luz puede escapar, haciendo que el agujero negro sea invisible y marcando la frontera entre el universo conocido y un lugar donde las reglas de la física, tal como las entendemos, dejan de aplicarse. El giro de un agujero negro, otra de sus características definitorias, se refiere a su rotación. Los agujeros negros pueden girar a casi la velocidad de la luz, influyendo en el espacio a su alrededor. Esta rotación tuerce el tejido del espacio-tiempo, un fenómeno predicho por la relatividad general de Einstein, y tiene profundos efectos en el comportamiento de la materia cerca del agujero negro. El giro afecta cómo un agujero negro interactúa con su entorno, incluida la forma en que atrae materia y las emisiones de chorros observadas, que se extienden desde algunos agujeros negros. La carga, la característica menos entendida y más esquiva, se refiere a la carga eléctrica de un agujero negro. Aunque en teoría un agujero negro puede tener carga, en la práctica es difícil de medir y su efecto es generalmente insignificante en comparación con la masa y el giro. En teoría, los agujeros negros pueden tener carga positiva, negativa o no tener carga en absoluto. Sin embargo, se piensa que la mayoría de los agujeros negros observados tienen poca o ninguna carga, porque rápidamente se neutralizan al atraer partículas de carga opuesta de su entorno. Más allá de estas características fundamentales, los agujeros negros exhiben un comportamiento que desafía nuestra comprensión de la física. Por ejemplo, la singularidad en el centro de un agujero negro representa un punto donde, teóricamente, la densidad y la gravedad se vuelven infinitas y las leyes de la física tal como las conocemos se desintegran. El horizonte de eventos, el límite más allá del cual la luz no puede escapar, indica el punto en el que la atracción gravitatoria del agujero negro se vuelve irresistible. Este límite no es una superficie física, sino una región en el espacio que marca el punto de no retorno para la materia y la luz. El estudio de los agujeros negros también revela cómo interactúan con su entorno. A medida que la materia cae en un agujero negro, se calienta y emite rayos X, un proceso que permite a los astrónomos detectar y estudiar los agujeros negros a pesar de su inherente invisibilidad. Además, la influencia gravitacional de los agujeros negros en las estrellas y nubes de gas cercanas
cercanas proporciona pistas sobre su presencia y propiedades, permitiendo a los científicos mapear sus ubicaciones y estimar sus masas. La pregunta de si algo puede escapar de un agujero negro toca los límites de nuestra comprensión del cosmos. Tradicionalmente, los agujeros negros se han descrito como trampas cósmicas de las que ni siquiera la luz, lo más rápido del universo, puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos. Este límite marca el punto de no retorno y es una característica clave en la caracterización de los agujeros negros. Sin embargo, la historia no termina ahí gracias al trabajo pionero de físicos como Stephen Hawking. Hawking introdujo un concepto fascinante conocido como radiación de Hawking, una predicción teórica que sugiere que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden emitir pequeñas cantidades de radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación implica que los agujeros negros pueden perder masa con el tiempo, evaporándose lentamente hasta desaparecer. El proceso es extremadamente lento para los agujeros negros de masa estelar o más grandes, tardando mucho más que la edad actual del universo en tener algún efecto notable. Para un agujero negro con la masa del Sol, el tiempo que tomaría evaporarse completamente es varios órdenes de magnitud más largo que la edad del universo. La existencia de la radiación de Hawking une los reinos de la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares de la física moderna que son notoriamente difíciles de reconciliar. Sugiere que, bajo ciertas condiciones, las partículas pueden escapar del alcance de un agujero negro, aunque en una forma muy diferente de lo que originalmente cayó en él. Este efecto cuántico, aunque no permite la escapatoria en el sentido tradicional, ninguna nave espacial o señal que cruce el horizonte de eventos podría regresar para contarlo, introduce una visión matizada de los agujeros negros como entidades dinámicas y no solo como vacíos insaciables. Las implicaciones de la radiación de Hawking van más allá de la posibilidad de escapar de un agujero negro, tocan cuestiones fundamentales sobre la pérdida de información y la conservación en el universo. Según la teoría cuántica, la información, como el estado físico de una partícula, no puede ser destruida, pero la aparente absorción de información por parte de los agujeros negros plantea una paradoja. La radiación de Hawking ofrece una posible resolución, sugiriendo que la información podría estar codificada dentro de esta radiación, aunque en una forma que sería casi imposible de descifrar. El horizonte de eventos de un agujero negro representa un límite fascinante y crítico, un punto de no retorno más allá del cual nada, ni materia ni luz, puede escapar del dominio gravitatorio del agujero negro. Este umbral invisible rodea la singularidad, donde se concentra la masa del agujero negro y define la frontera entre el universo observable y el interior misterioso de un agujero negro. Para entender el horizonte de eventos, uno puede imaginarlo como la frontera última, donde la atracción gravitatoria es tan fuerte que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Los agujeros negros pueden tener una amplia gama de masas, lo que lleva a tamaños de horizonte de eventos significativamente diferentes. Un agujero negro de masa estelar, formado a partir del núcleo colapsado de una estrella masiva, puede tener un horizonte de eventos de solo unos pocos kilómetros de diámetro, mientras que un agujero negro supermasivo, como el que se encuentra en el centro de la galaxia Vía Láctea, tiene un horizonte de eventos que abarca millones de kilómetros. El concepto del horizonte de eventos no es solo una curiosidad teórica, tiene implicaciones prácticas para nuestra comprensión del universo. El comportamiento de la materia y la energía cerca del horizonte de eventos proporciona información sobre las leyes de la física bajo condiciones extremas. Por ejemplo, a medida que la materia espirala hacia un agujero negro, se acelera y se calienta, emitiendo rayos X y otras formas de radiación que los astrónomos pueden detectar y estudiar. Este fenómeno permite a los científicos inferir la presencia de agujeros negros y estimar su masa y giro. Además, el estudio del horizonte de eventos desafía y enriquece nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Según la relatividad general, el tiempo mismo se ralentiza a medida que uno se acerca al horizonte de eventos desde la perspectiva de un observador externo. Esto lleva a fascinantes implicaciones teóricas, como la idea de que desde el punto de vista de un observador que cae en un agujero negro, podrían alcanzar el horizonte de eventos en una cantidad finita de tiempo, mientras que un observador externo los vería desacelerarse y nunca presenciaría realmente su cruce del horizonte de eventos. Detectar agujeros negros
negros presenta un desafío único para los astrónomos. A pesar de su invisibilidad, los científicos han desarrollado métodos ingeniosos para inferir su presencia y propiedades. Una de las principales formas de detectar un agujero negro es observando los efectos que tiene en su entorno. Cuando un agujero negro atrae gas, polvo u otro material de una estrella o del espacio interestelar, este material se acelera y se calienta, emitiendo rayos X y otras formas de radiación que los telescopios pueden detectar. Esta radiación no proviene directamente del agujero negro, sino del disco de acreción, un anillo giratorio de materia que se forma a su alrededor. La intensa atracción gravitatoria del agujero negro afecta el movimiento de las estrellas y nubes de gas cercanas. Los astrónomos pueden observar estos movimientos utilizando telescopios equipados con instrumentos sofisticados, calculando la masa del objeto invisible que causa estos efectos. En algunos casos, el movimiento de estrellas orbitando una masa no visible puede revelar la presencia de un agujero negro, con sus velocidades indicando su masa. Otro método revolucionario implica las ondas gravitacionales, ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo, causadas por eventos cósmicos violentos, como la colisión de dos agujeros negros. Instrumentos como LIGO, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, y Virgo han detectado estas ondas, proporcionando una nueva forma de observar el universo y confirmar la existencia de agujeros negros. Estas detecciones no solo han confirmado la existencia de sistemas de agujeros negros binarios, sino que también han proporcionado información sobre sus masas y la naturaleza de sus fusiones. Además, el efecto conocido como lente gravitacional, donde un agujero negro dobla la luz de los objetos detrás de él, también puede indicar su presencia. Este fenómeno puede magnificar y distorsionar la luz de estrellas o galaxias distantes, creando múltiples imágenes o anillos de luz conocidos como anillos de Einstein. Estudiando estos efectos, los astrónomos pueden deducir la masa y la posición del agujero negro que causa la lente gravitacional. Una de las evidencias más directas de la existencia de agujeros negros supermasivos proviene del Telescopio del Horizonte de Eventos, EHT, por sus siglas en inglés, una red global de radiotelescopios. El EHT capturó la primera imagen de un horizonte de eventos de un agujero negro, o más precisamente, de la sombra que proyecta, rodeada por el disco de acreción brillante. Este logro histórico fue posible al combinar datos de observatorios de radio de todo el mundo para crear un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, capaz de observar el agujero negro en el centro de la galaxia M87, ubicada a unos 55 millones de años luz de distancia. Esta imagen proporcionó una confirmación visual de la presencia de agujeros negros supermasivos y ofreció información invaluable sobre sus propiedades y la naturaleza de la gravedad. Ahora, ¿qué tan pequeños pueden llegar a ser los agujeros negros? Los agujeros negros más pequeños conocidos son los de masa estelar, que pueden variar desde aproximadamente 5 veces la masa de nuestro Sol hasta varias decenas de masas solares. Sin embargo, el descubrimiento de lo que podría considerarse el agujero negro más pequeño conocido presenta un panorama más matizado. Este agujero negro, identificado a través de observaciones de sus efectos gravitacionales en una estrella compañera, se ha estimado que tiene una masa de solo unas 3.3 veces la de nuestro Sol. Este hallazgo está en el extremo inferior de lo que las teorías predicen que puede formar un agujero negro después de que una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Un agujero negro tan pequeño proporciona información crucial sobre la muerte de las estrellas y la formación de objetos compactos en el universo. Existe en el límite entre las estrellas de neutrones, restos densos de estrellas colapsadas no lo suficientemente masivas como para formar agujeros negros, y los propios agujeros negros, ofreciendo a los científicos una valiosa oportunidad para estudiar las propiedades y comportamientos de estados extremos de materia y gravedad. Determinar el tamaño o la masa precisos de este agujero negro implica observar la dinámica del sistema del que forma parte, incluyendo la órbita de la estrella compañera y los rayos X emitidos a medida que el material es extraído de la estrella y calentado a temperaturas extremas en el disco de acreción alrededor del agujero negro. Estas observaciones permiten a los astrónomos inferir la masa del agujero negro y, en consecuencia, el tamaño de su horizonte de eventos. Los agujeros negros más grandes conocidos se encuentran en los centros de las galaxias, incluyendo nuestra propia Vía Láctea, y se clasifican como agujeros negros supermasivos. Estas entidades gigantescas pueden tener masas que son millones a miles de millones de veces mayores que la de nuestro Sol. El título para el agujero negro conocido más grande a menudo cambia a medida que se realizan nuevas observaciones y descubrimientos, pero uno de los contendientes
es el agujero negro en la galaxia Abell 85, que alberga un agujero negro con una masa estimada de aproximadamente 40.000 millones de veces la masa del Sol. El horizonte de eventos de este agujero negro, el límite más allá del cual nada puede escapar de su atracción gravitacional, abarcaría una distancia tan vasta que podría incluir las órbitas de todos los planetas en nuestro sistema solar y más allá. Estos agujeros negros supermasivos no son solo puntos en el espacio, sino que tienen efectos profundos en sus entornos circundantes, influyendo en la formación y evolución de las galaxias. La inmensa atracción gravitacional de estos agujeros negros puede atraer grandes cantidades de gas y polvo, formando un disco de acreción alrededor del agujero negro, donde el material se calienta a temperaturas increíblemente altas, emitiendo enormes cantidades de radiación detectable a través de vastas distancias cósmicas. El descubrimiento y estudio de estos agujeros negros supermasivos desafían nuestra comprensión del universo, empujando los límites de la física tal como la conocemos. Sirven como laboratorios cósmicos, permitiendo a los científicos explorar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la gravedad, la estructura del espacio-tiempo y el destino último del universo. Hablemos un poco más sobre las singularidades. Como mencionamos anteriormente, una singularidad es un punto en el espacio donde se cree que la densidad de la materia y la fuerza gravitacional se vuelven infinitamente grandes. Esto significa que, dentro de la singularidad, las leyes de la física tal como las conocemos ya no se aplican de la misma manera, llevando a un reino de desconocidos. Cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad al final de su ciclo de vida, si la masa es suficiente, puede llevar a la formación de un agujero negro. El núcleo de la estrella se comprime hasta un punto infinitamente pequeño, la singularidad, donde se concentra toda la masa del agujero negro. Esta concentración de masa en un punto tan diminuto crea un campo gravitacional tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar, definiendo el horizonte de eventos del agujero negro. La singularidad es un concepto teórico derivado de la relatividad general, la teoría de Albert Einstein, que describe la gravedad como la deformación del espacio-tiempo por la masa y la energía. Sin embargo, la existencia de singularidades lleva la relatividad general a sus límites, indicando puntos donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Los científicos creen que, para comprender completamente las singularidades, se necesita una teoría de la gravedad cuántica, que combinaría la relatividad general con la mecánica cuántica, la teoría que gobierna el comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas. El comportamiento del tiempo cerca de un agujero negro es uno de los aspectos más fascinantes de la física moderna, revelando los profundos efectos de la gravedad extrema en la estructura del espacio-tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, la gravedad es la deformación del espacio-tiempo por la masa y la energía. Esta deformación afecta no solo el movimiento de los objetos en el espacio, sino también el flujo del tiempo mismo. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad alcanza niveles inmensos debido a la concentración de masa en un área increíblemente pequeña, el tiempo se comporta de maneras que desafían nuestra experiencia cotidiana. A medida que uno se acerca al horizonte de eventos de un agujero negro, el límite más allá del cual nada puede escapar, la atracción gravitacional se vuelve tan fuerte que el tiempo comienza a desacelerarse en relación con un observador distante del agujero negro. Este efecto se conoce como dilatación gravitacional del tiempo. Para un observador que mira desde una distancia segura, los objetos que se acercan al horizonte de eventos parecen desacelerarse, tardando más en completar acciones como caer en el agujero negro. En teoría, cuando un objeto alcanza el horizonte de eventos, parecería al observador distante que se congela en el tiempo, sin cruzar realmente el horizonte de eventos. Para alguien o algo que realmente cae en un agujero negro, la experiencia sería marcadamente diferente. Según la relatividad general, si uno cayera hacia un agujero negro, notaría que su propio reloj sigue funcionando normalmente en relación con su entorno inmediato. Sin embargo, al mirar hacia afuera, el universo exterior parecería acelerarse debido a los mismos efectos de dilatación gravitacional del tiempo. A medida que uno se acerca al horizonte de eventos, teóricamente vería al universo exterior envejecer rápidamente. Cuanto más se acerque a la singularidad, el punto de densidad infinita en el centro de un agujero negro, más extremos se vuelven estos efectos, llevando a predicciones de que, dentro del horizonte de eventos, los conceptos de espacio y tiempo, tal como los entendemos, pueden dejar de aplicarse de la misma manera. Sin embargo, estas predicciones se basan en nuestra comprensión actual de la física, que combina la relatividad general para el mundo macroscópico con la mecánica cuántica para el mundo microscópico. Las dos teorías aún no se alinean completamente, especialmente bajo condiciones de gravedad extrema, como las que se encuentran cerca de los agujeros negros. Esta discrepancia destaca uno de los mayores misterios de la física, la búsqueda de una teoría de la gravedad
gravedad cuántica que pueda describir el comportamiento del espacio-tiempo bajo las condiciones extremas que se encuentran cerca de los agujeros negros. Los agujeros negros no son un fenómeno de talla única. Existen varios tipos, cada uno distinguido por su proceso de formación y masa. Estos tipos van desde los relativamente pequeños agujeros negros de masa estelar hasta los incomprensiblemente grandes agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de las galaxias. Además, hay una categoría intermedia conocida como agujeros negros de masa intermedia y otro tipo teórico llamado agujeros negros primordiales, que se hipotetiza que se formaron poco después del Big Bang. Los agujeros negros de masa estelar son el tipo más común. Generalmente se forman a partir de los restos de una estrella masiva que ha terminado su ciclo de vida. Una vez que una estrella de este tipo agota su combustible nuclear, sufre un colapso catastrófico que lleva a una explosión de supernova. Lo que queda puede ser un agujero negro si la masa remanente es de aproximadamente 5 a 20 veces la de nuestro Sol. Estos agujeros negros están dispersos por las galaxias y a menudo se encuentran en sistemas binarios, donde pueden acrecer materia de una estrella compañera. Los agujeros negros de masa intermedia son más esquivos y se cree que tienen masas que van desde 100 hasta varios cientos de miles de veces la de nuestro Sol. Sirven como un posible vínculo entre los agujeros negros de masa estelar y los supermasivos, pero sus orígenes son menos entendidos. Algunas teorías sugieren que podrían formarse mediante la fusión de agujeros negros más pequeños o a partir del colapso de nubes masivas de gas en el universo temprano. Los agujeros negros supermasivos, por otro lado, son colosos con masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol. Residen en los centros de casi todas las grandes galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. Los orígenes de los agujeros negros supermasivos todavía son objeto de investigación y debate. Una teoría propone que pueden haber crecido a partir de agujeros negros más pequeños que acumularon masa a lo largo de miles de millones de años, mientras que otra teoría sugiere que se forman directamente a partir de grandes nubes de gas que colapsan bajo su propia gravedad en el universo temprano. Los agujeros negros primordiales, aunque todavía teóricos, se cree que son el tipo más pequeño, potencialmente tan pequeños como un solo átomo, pero con la masa de una gran montaña. Se hipotetiza que se formaron en las condiciones de alta densidad poco después del Big Bang, a partir de fluctuaciones en la densidad del universo en ese momento. Los agujeros negros primordiales podrían tener una amplia gama de masas, desde una fracción de la masa del Sol hasta muchas veces más. La mecánica cuántica, la rama de la física que se ocupa del comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas, juega un papel crucial en profundizar nuestra comprensión de los agujeros negros, entidades tradicionalmente descritas por la teoría de la relatividad general. La intersección de estas dos teorías fundamentales presenta una frontera fascinante en la física, particularmente en cómo la mecánica cuántica influye en nuestra comprensión de lo que ocurre en y cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, así como en el destino de la información que cae en un agujero negro. Una de las contribuciones clave de la mecánica cuántica a la física de los agujeros negros es el concepto de radiación de Hawking, propuesto por Stephen Hawking en la década de 1970. Según esta teoría, los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten radiación debido a los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación surge de pares de partículas virtuales que constantemente aparecen y desaparecen en el espacio vacío. Normalmente, estos pares de partículas se aniquilan casi inmediatamente, pero si una partícula cae en el agujero negro mientras la otra escapa, esta última puede volverse real y ser observada como radiación. La radiación de Hawking sugiere que los agujeros negros pueden perder masa con el tiempo, lo que lleva a la posibilidad de que eventualmente puedan evaporarse por completo. Este proceso conecta la mecánica cuántica con la relatividad general, proporcionando una explicación cuántica para un fenómeno que ocurre en un ámbito dominado por la gravedad. Otro aspecto crucial donde la mecánica cuántica se intercepta con el estudio de los agujeros negros es la paradoja de la información. Esta paradoja surge de la pregunta de qué sucede con la información sobre el estado físico de los objetos que caen en un agujero negro. Según los principios de la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida, pero la comprensión tradicional de los agujeros negros sugiere que cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos se pierde para el universo exterior, planteando la cuestión de si la información se pierde cuando entra en un agujero negro. Resolver esta paradoja requiere una teoría que integre la mecánica cuántica con la relatividad general, señalando la necesidad de una teoría de la gravedad cuántica que pueda describir completamente el comportamiento del espacio-tiempo y la materia bajo las condiciones extremas encontradas cerca de los agujeros negros. El papel de la mecánica cuántica en la comprensión de los agujeros negros es fundamental porque proporciona ideas sobre la naturaleza fundamental de la realidad, sugiriendo
sugiriendo que la estructura del universo, en su extremo más extremo, está tejida tanto por el espacio-tiempo curvado de la relatividad como por el mundo probabilístico de la mecánica cuántica. Los investigadores están explorando activamente teorías como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles como posibles marcos que podrían unir estos dos pilares de la física moderna, ofreciendo una imagen más completa de cómo operan los agujeros negros y cómo influyen en la estructura del universo. A través del lente de la mecánica cuántica, los agujeros negros no son simplemente singulares gravitacionales, sino entidades complejas que desafían nuestra comprensión de los principios fundamentales del universo, empujando a los científicos a replantearse la naturaleza del espacio, el tiempo y la materia. Ahora, adentrémonos en una pregunta desconcertante. ¿Cómo podríamos sobrevivir teóricamente al entrar en un agujero negro? La noción de sobrevivir a un viaje dentro de un agujero negro es una que extiende los límites de nuestra comprensión actual de la física, adentrándose en el ámbito de la especulación teórica, basándonos en nuestro conocimiento científico actual, particularmente en las teorías de la relatividad general y la mecánica cuántica. Sobrevivir a un viaje a un agujero negro parece ser altamente improbable debido a las condiciones extremas encontradas. Sin embargo, por el bien de la exploración y el interés teórico, los científicos han considerado escenarios que, en teoría, podrían permitir la supervivencia bajo ciertas condiciones. Una posibilidad teórica implica un tipo de agujero negro, conocido como agujero negro supermasivo. Los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en los centros de las galaxias, tienen horizontes de eventos y masas tan grandes que las fuerzas de marea en el horizonte de eventos, las diferencias en la atracción gravitatoria en diferentes puntos, son menos extremas que las de los agujeros negros de masa estelar más pequeños. En teoría, esto podría significar que un objeto o persona podría cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo sin ser inmediatamente destrozado por las fuerzas de marea. Sin embargo, una vez dentro, la persona no podría escapar debido a la inmensa gravedad del agujero negro, y el eventual acercamiento hacia la singularidad la sometería a fuerzas de marea extremas. Otro concepto teórico que se ha propuesto es la idea de un agujero negro de Kerr, un agujero negro en rotación que, según ciertas soluciones de las ecuaciones de Einstein, podría contener regiones conocidas como horizontes de Cauchy. Estas regiones teóricamente podrían permitir que los objetos entren sin ser destruidos instantáneamente por las fuerzas gravitacionales. Algunas hipótesis sugieren que estos agujeros negros en rotación podrían tener órbitas estables dentro de ellos, o incluso pasajes a otras partes del universo o a universos diferentes, a menudo referidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas ideas siguen siendo puramente especulativas y se basan en soluciones matemáticas que pueden no representar la realidad física. Se espera que los efectos cuánticos jueguen un papel significativo cerca de estos horizontes, potencialmente desestabilizándolos y haciendo improbable la supervivencia o el paso a través de ellos. Es importante notar que estos escenarios son altamente teóricos y dependen de condiciones y principios físicos que no se entienden bien o no se han probado. Los gradientes gravitacionales extremos cerca y dentro de los agujeros negros, junto con el comportamiento desconocido de la materia en estas escalas, hacen que la supervivencia sea altamente especulativa. Además, la noción de pérdida de información y la ruptura de las leyes físicas conocidas dentro de una singularidad añaden capas adicionales de complejidad a la cuestión de la supervivencia. Hablemos de algo un poco diferente, que es la paradoja de la información asociada con los agujeros negros. La paradoja de la información asociada con los agujeros negros es un enigma fascinante que se encuentra en la intersección de la mecánica cuántica y la relatividad general, desafiando nuestra comprensión de los principios fundamentales del universo. Esta paradoja surge de un conflicto entre estos dos pilares de la física moderna sobre el destino de la información que cae en un agujero negro. Según los principios de la mecánica cuántica, la información sobre el estado físico de todas las partículas involucradas se conserva. Esto significa que, al menos en principio, debería ser posible rastrear el estado de todas las partículas y, por lo tanto, predecir estados futuros. Sin embargo, cuando consideramos los agujeros negros a través del lente de la relatividad general, cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos parece perderse en el universo exterior, incluida cualquier información que llevara. Esto conduce a una contradicción tajante. La mecánica cuántica insiste en que la información no puede ser destruida, mientras que la comprensión clásica de los agujeros negros sugiere que la información se pierde irremediablemente una vez que pasa el horizonte de eventos. Stephen Hawking introdujo el concepto de radiación de Hawking en la década de 1970, mostrando que los agujeros negros podrían emitir radiación debido a efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos. Si bien esta radiación implica que los agujeros negros eventualmente pueden evaporarse, Hawking inicialmente sugirió que la radiación
radiación sería completamente aleatoria y no llevaría ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro, complicando aún más la paradoja de la información. El núcleo de la paradoja de la información radica en lo que sucede con la información sobre el estado físico de los objetos que caen en un agujero negro. Si el agujero negro se evapora completamente a través de la radiación de Hawking, y esta radiación no lleva información sobre el material que cayó, entonces parece que la información se pierde del universo. Esto contradice el principio de conservación de la información de la mecánica cuántica, lo que lleva a la paradoja. Los físicos han propuesto varias soluciones para resolver la paradoja de la información, pero ninguna ha sido universalmente aceptada. Estas incluyen la idea de que la información podría estar codificada de alguna manera en la radiación de Hawking, de una manera que aún no entendemos, o que podría preservarse en un remanente hipotético a escala de Planck del agujero negro, o incluso que podría almacenarse en un universo paralelo o escapar a través de un agujero de gusano a otra región del espacio-tiempo. ¿Cómo influyen los agujeros negros en la formación de galaxias? Los agujeros negros supermasivos, con masas de millones a miles de millones de veces la de nuestro Sol, ejercen una influencia profunda en su entorno cósmico. A pesar de su naturaleza paradójica de ser invisibles en sí mismos, son delatados por los fenómenos energéticos que los rodean. La relación entre los agujeros negros y las galaxias comienza con la atracción gravitacional del agujero negro, que puede atraer gas y polvo de la galaxia circundante. A medida que este material se acumula alrededor del agujero negro, forma un disco caliente y giratorio, conocido como disco de acreción. La fricción y las intensas fuerzas gravitacionales calientan el disco a temperaturas increíbles, causando que emita enormes cantidades de radiación, incluyendo luz visible, rayos X y otras formas de radiación electromagnética. Este proceso puede regular la formación de estrellas en la galaxia al calentar y dispersar el gas, que de otro modo se enfriaría y colapsaría para formar nuevas estrellas. Además, la energía y los chorros emitidos por el proceso de acreción alrededor de los agujeros negros supermasivos pueden tener un impacto significativo en sus galaxias anfitrionas. Estos chorros pueden extenderse mucho más allá del núcleo de la galaxia, influyendo en el medio intergaláctico y potencialmente limitando la cantidad de gas que cae en la galaxia, afectando así el crecimiento de la galaxia y la tasa a la que se forman nuevas estrellas. Este mecanismo autorregulador, donde la actividad del agujero negro puede controlar la tasa de formación estelar, sugiere una relación simbiótica entre los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas. Las observaciones han mostrado una correlación entre la masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia y varias propiedades de la galaxia misma, como la masa del bulbo y la dispersión de velocidad de las estrellas de la galaxia. Esta correlación indica que el crecimiento de los agujeros negros supermasivos está estrechamente ligado a la evolución de sus galaxias anfitrionas, aunque los detalles de esta relación aún son objeto de investigación continua. Ahora, pensemos en una idea interesante. ¿Podría un agujero negro ser una puerta a otros universos? La idea de que un agujero negro podría servir como una puerta a otros universos es un concepto cautivador que mezcla los límites entre la ciencia, la filosofía y la ciencia ficción. Si bien la ciencia convencional y las observaciones actuales no apoyan la existencia de tales puertas, la noción encuentra algún fundamento teórico en el ámbito de la física especulativa y las teorías cosmológicas avanzadas. En el corazón de esta idea está la singularidad, el punto dentro de un agujero negro donde se cree que la densidad y la gravedad se vuelven infinitas. Algunos modelos teóricos sugieren que las condiciones extremas en la singularidad podrían potencialmente deformar el espacio-tiempo de tal manera que cree un puente o túnel conocido como agujero de gusano. Los agujeros de gusano, como se hipotetizan por Einstein y otros a través de soluciones a las ecuaciones de la relatividad general, podrían teóricamente conectar puntos dispersos en el espacio-tiempo, permitiendo potencialmente el viaje entre diferentes universos o partes distantes de nuestro propio universo. Existen desafíos e incertidumbres significativos asociados con esta idea. En primer lugar, las fuerzas gravitacionales extremas, cerca y dentro de un agujero negro, probablemente destruirían cualquier materia que intentara pasar, haciendo que el concepto de viaje a través de tal puerta sea altamente especulativo. Además, la estabilidad de los agujeros de gusano es un problema importante. Los modelos teóricos que permiten su existencia a menudo requieren formas de materia o energía que no se conocen, como la materia exótica con densidad de energía negativa, para mantener el agujero de gusano abierto. El concepto de otros universos en sí mismo sigue siendo un tema de exploración teórica, con ideas como el multiverso existiendo principalmente en el ámbito de la física teórica, en lugar de la observación empírica. Estas teorías proponen que nuestro universo podría ser solo uno de muchos, cada uno con sus propias leyes de la física y constantes,
pero la evidencia directa de tales universos sigue siendo elusiva. Pasando de posibles puertas de entrada a otros universos, nos adentramos en otra idea igualmente cautivadora y especulativa, la teoría del multiverso. Esta teoría sugiere que nuestro universo, con su vasta expansión de miles de millones de galaxias y aparentemente infinito espacio, podría ser solo uno de un enorme número de universos que juntos conforman el multiverso. Cada universo dentro de este multiverso podría tener potencialmente sus propias leyes físicas, constantes y estructuras cósmicas, variando dramáticamente o solo ligeramente del nuestro. La teoría del multiverso surge de varios dominios de la física teórica, incluidas interpretaciones de la mecánica cuántica, la cosmología inflacionaria y la teoría de cuerdas. En una interpretación de la mecánica cuántica, por ejemplo, el universo se divide en múltiples versiones paralelas de sí mismo con cada decisión cuántica, lo que lleva a una ramificación casi infinita de realidades. Esta interpretación sugiere que podría haber innumerables universos donde diferentes versiones de eventos y existencias se desarrollan. La cosmología inflacionaria proporciona otro fundamento para la teoría del multiverso. Postula que la rápida expansión del espacio después del Big Bang podría haber llevado a la creación de múltiples regiones desconectadas del espacio-tiempo, cada una evolucionando en universos separados. Estos universos podrían ser infinitamente numerosos, con algunos potencialmente teniendo leyes físicas y constantes muy diferentes de las nuestras. La teoría de cuerdas, un marco en la física teórica que intenta reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general, también da crédito a la idea del multiverso. Además, aunque las matemáticas de la relatividad general permiten la existencia de agujeros de gusano, no hay evidencia empírica que respalde su existencia. Las condiciones cerca de una singularidad de agujero negro, donde se espera que dominen los efectos cuánticos, no se comprenden bien. La fusión de la mecánica cuántica con la relatividad general, necesaria para comprender completamente la física de las singularidades y el potencial de los agujeros de gusano, sigue siendo uno de los mayores desafíos en la física teórica. Profundizando más en los misterios del espacio, encontramos una pregunta interesante. ¿Podría nuestro universo mismo estar anidado dentro de los confines de un agujero negro? Esta intrigante idea une los conceptos de agujeros negros, agujeros de gusano y la misma estructura del universo en una exploración imaginativa de los límites de la cosmología y la física teórica. La hipótesis de que nuestro universo podría residir dentro de un agujero negro se origina en las similitudes en las propiedades teóricas de los agujeros negros y las características observadas del universo. Ambos están gobernados por las leyes de la relatividad general, que describen cómo la masa y la energía influyen en la curvatura del espacio-tiempo. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esta definición curiosamente refleja las condiciones iniciales de nuestro universo, que comenzó desde un punto singular de densidad y temperatura infinitas, expandiéndose hacia afuera en el Big Bang. Un aspecto de esta especulación implica considerar la naturaleza de las singularidades, puntos de densidad infinita en el centro de los agujeros negros. Según la relatividad general clásica, si nuestro universo se originó a partir de tal singularidad, ¿podría ser que esté situado dentro de un agujero negro existente en un universo más grande? Este escenario implicaría que cada agujero negro podría potencialmente dar lugar a un nuevo universo separado dentro de él, contribuyendo a un multiverso fractal, donde los universos engendran universos. Sin embargo, esta hipótesis enfrenta desafíos científicos significativos y sigue siendo altamente especulativa. Las condiciones en una singularidad, donde las densidades y las fuerzas gravitacionales se vuelven infinitas, no se comprenden bien y representan un punto donde la física clásica se descompone. Los efectos cuánticos, que son cruciales a tales escalas, no se consideran en la relatividad general, lo que indica la necesidad de una teoría de la gravedad cuántica para comprender mejor estos entornos extremos. El universo observable parece ser plano, homogéneo e isotrópico a gran escala, con una distribución muy específica de materia y energía. La mecánica de cómo podría formarse tal estructura dentro de un agujero negro y cómo podríamos observar el universo, como lo hacemos desde tal punto de vista, sigue sin explicación dentro de los marcos teóricos actuales. ¿Hay alguna evidencia que apoye que vivimos dentro de un agujero negro? Mientras que el concepto es en gran medida hipotético y no está respaldado por evidencia empírica directa, surge de aspectos intrigantes de la física teórica y la cosmología que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del universo y los misterios que contiene. En primer lugar, el concepto de un universo dentro de un agujero negro está respaldado más por extrapolación teórica que por evidencia concreta. Se basa en la comprensión de que las condiciones en la singularidad de un agujero negro, donde se piensa que la densidad y las fuerzas gravitacionales son infinitas, reflejan las condiciones creídas de nuestro universo en el momento del Big Bang. Ambos escenarios
involucran densidad extrema y el potencial para una expansión rápida, sugiriendo un paralelo que ha intrigado a algunos teóricos. Otro punto de apoyo teórico proviene de los intentos de unificar la relatividad general, que gobierna el comportamiento de las estructuras cósmicas a gran escala, con la mecánica cuántica, que explica el comportamiento de las partículas a las escalas más pequeñas. Algunas soluciones a las ecuaciones de la relatividad general sugieren que los agujeros negros podrían contener regiones donde el tejido del espacio-tiempo se curva sobre sí mismo, potencialmente creando puentes a otros universos o permitiendo el nacimiento de nuevos universos dentro de sus confines. Estas soluciones conducen a la especulación sobre la naturaleza de las singularidades y si podrían ser puertas de entrada en lugar de puntos finales. Además, la uniformidad observada y la planitud del universo, así como la distribución de la radiación de fondo de microondas cósmicas, plantean preguntas sobre las condiciones iniciales del universo que algunos teóricos argumentan podrían explicarse por un escenario similar a un agujero negro. Sin embargo, estas observaciones también son consistentes con el modelo ampliamente aceptado de inflación cósmica, que no requiere que el universo esté dentro de un agujero negro para explicar sus propiedades observadas. Es importante notar que la idea de que nuestro universo reside dentro de un agujero negro sigue siendo un concepto marginal dentro de la comunidad científica. La evidencia que apoya esta teoría es indirecta y especulativa, basándose en modelos teóricos que aún no han sido verificados empíricamente. La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica que podría explicar el comportamiento de la materia y el espacio-tiempo bajo las condiciones extremas de los agujeros negros y el Big Bang está en curso. Tal teoría podría proporcionar respuestas más definitivas a estas preguntas profundas. Ahora, ¿cómo afectaría vivir dentro de un agujero negro nuestra percepción de la realidad? Vivir dentro de un agujero negro, si tal concepto fuera físicamente plausible, desafiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad, tal como la dictan las leyes de la física, tal como las conocemos. Las predicciones de los agujeros negros según la relatividad general deforman el espacio-tiempo a un grado extremo debido a su inmensa gravedad. Si nuestro universo residiera dentro de tal contexto, podría implicar que la estructura del espacio-tiempo de nuestro universo está moldeada de formas que difieren significativamente de nuestra comprensión actual. Primero, las fuerzas gravitacionales extremas características de un agujero negro tendrían teóricamente efectos profundos en el tiempo. La dilatación del tiempo, un fenómeno donde el tiempo se mueve más lentamente en campos gravitacionales más fuertes, es una consecuencia bien establecida de la relatividad. Si estuviéramos dentro de un agujero negro, este efecto podría significar que nuestra percepción del tiempo podría ser muy diferente de lo que experimentaríamos en un entorno menos gravitacionalmente intenso. Sin embargo, dado que no tendríamos un punto de referencia externo, este flujo alterado del tiempo sería nuestra normalidad y no lo percibiríamos como inusual de ninguna manera. En segundo lugar, la curvatura del espacio-tiempo dentro de un agujero negro podría afectar cómo percibimos la estructura y dimensiones del universo. En la extrema curvatura cerca de la singularidad de un agujero negro, las dimensiones convencionales del espacio podrían comportarse de maneras que desafían nuestra comprensión habitual. Esto podría llevar a una realidad donde las líneas rectas ya no parecen rectas y las distancias se distorsionan. Sin embargo, dentro del escenario hipotético de nuestro universo existiendo en tal estado, estas condiciones formarían las leyes mismas de la física y la estructura del cosmos que observamos. Nuestra ciencia, matemáticas y comprensión del universo se habrían desarrollado dentro de este marco, haciendo de estas condiciones nuestra base para lo normal. Además, el concepto de un horizonte de eventos dentro de un agujero negro, una frontera más allá de la cual la información no puede escapar, plantea preguntas intrigantes sobre los límites observables del universo. Si nuestro universo estuviera dentro de un agujero negro, el horizonte de eventos podría teóricamente representar el límite del universo observable en sí. Esta frontera podría limitar nuestra capacidad para observar y comprender la extensión total de nuestro universo, confinando nuestra percepción de la realidad a lo que se encuentra dentro. A medida que estamos en el tema, hablemos de esto. ¿Cómo se relaciona el concepto de curvatura del espacio-tiempo con los agujeros negros? La curvatura del espacio-tiempo es la idea de que la presencia de masa y energía puede deformar el tejido de 4 dimensiones del universo, que comprende 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Esta deformación o curvatura es lo que percibimos como gravedad. En lugar de ver la gravedad como una fuerza que actúa a distancia, la relatividad general la describe como el efecto de esta curvatura en el movimiento de los objetos. Cuanto más masivo es un objeto, más deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros sirven como los ejemplos más extremos de curvatura del espacio-tiempo. Se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad al final de su ciclo de vida, comprimiendo su masa en un punto increíblemente pequeño conocido como singularidad. Esta
Esta singularidad representa un punto de densidad infinita y, según las ecuaciones de la relatividad general, una curvatura infinita del espacio-tiempo. Alrededor de la singularidad se encuentra el horizonte de eventos, la frontera más allá de la cual la curvatura del espacio-tiempo es tan pronunciada que ni siquiera la luz puede escapar de la atracción gravitacional, haciendo que el agujero negro sea invisible para el mundo exterior. El concepto de curvatura del espacio-tiempo es esencial para entender cómo interactúan los agujeros negros con su entorno. Por ejemplo, la curvatura extrema cerca del horizonte de eventos de un agujero negro afecta la trayectoria de la luz y la materia. Los rayos de luz que pasan cerca de un agujero negro pueden ser desviados, un fenómeno conocido como lente gravitacional que permite a los astrónomos detectar agujeros negros indirectamente observando cómo distorsionan la luz de estrellas y galaxias detrás de ellos. Además, la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro también tiene implicaciones profundas para el concepto del tiempo. La dilatación del tiempo, una consecuencia directa de la curvatura del espacio-tiempo, significa que el tiempo pasa más lentamente en campos gravitacionales más fuertes cerca del horizonte de eventos de un agujero negro. Este efecto se vuelve tan pronunciado que, teóricamente, el tiempo parecería detenerse para un observador a distancia. Esta relación entre la curvatura del espacio-tiempo y los agujeros negros no solo subraya el poder predictivo de la relatividad general, sino que también resalta los desafíos continuos que enfrentan los físicos. La singularidad en el corazón de un agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, representa un punto donde las leyes de la física tal como las conocemos se desintegran. Esta desintegración indica la necesidad de una teoría de la gravedad cuántica que pueda reconciliar la relatividad general con los principios de la mecánica cuántica, ofreciendo una descripción unificada de la realidad bajo las condiciones más extremas. Alejándonos de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros, nos aventuramos en un concepto relacionado e igualmente convincente, la hipótesis de la censura cósmica. Esta hipótesis es un pilar de la física teórica que aborda la naturaleza de las singularidades, esos puntos de densidad y gravedad infinitas predichos por la relatividad general para existir en los centros de los agujeros negros. Propuesta por Roger Penrose en 1969, la hipótesis de la censura cósmica juega un papel crucial en nuestra comprensión de los fenómenos más misteriosos del universo. La esencia de la hipótesis de la censura cósmica es su proposición de que el universo censura la existencia de singularidades desnudas, asegurando que tales singularidades no puedan ser observadas desde el universo exterior. En términos más técnicos, la hipótesis sugiere que cada singularidad, excepto posiblemente la del comienzo del universo, está oculta dentro de un horizonte de eventos, la frontera de un agujero negro más allá de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Esto significa que las condiciones extremas y la ruptura de las leyes físicas esperadas en las singularidades no están expuestas al universo externo, preservando el poder predictivo de la relatividad general fuera del horizonte de eventos. Hay dos versiones principales de la hipótesis de la censura cósmica, las formas débil y fuerte. La hipótesis débil de la censura cósmica afirma que las singularidades producidas por el colapso gravitacional siempre están ocultas dentro de los agujeros negros, siendo inaccesibles para los observadores distantes. Esta versión permite la posibilidad teórica de que un observador que caiga en un agujero negro podría encontrar una singularidad, pero este encuentro no afectaría al universo fuera del horizonte de eventos. La hipótesis fuerte de la censura cósmica va más allá, sugiriendo que las singularidades no solo están ocultas para los observadores distantes, sino que también son inherentemente inobservables, porque las leyes de la física, tal como las describe la relatividad general, continúan prediciendo la evolución del universo sin interrupción. En esencia, implica que el universo es determinista y que el comportamiento de los sistemas físicos puede predecirse bajo todas las condiciones, excluyendo la singularidad que podría haber dado origen al universo mismo. Ahora, ¿cómo se fusionan los agujeros negros y qué nos dice esto sobre nuestro universo? Los agujeros negros se fusionan cuando dos de estos objetos increíblemente densos se acercan y caen en una órbita mutua debido a su atracción gravitacional. Con el tiempo, al emitir ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por la relatividad general de Einstein, pierden energía. Esta pérdida de energía hace que los agujeros negros se acerquen cada vez más, hasta que finalmente colisionan y se fusionan en un solo agujero negro más grande. Las etapas finales de esta espiral y fusión ocurren muy rápidamente en términos cósmicos, liberando una tremenda cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales. La detección de estas ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana para entender nuestro universo. La primera observación directa de ondas gravitacionales en 2015 por el Observatorio de Ondas Gravitacionales
gravitacionales por interferometría láser, LIGO, fue resultado de la fusión de dos agujeros negros, proporcionando evidencia sólida de la existencia de agujeros negros y la naturaleza dinámica del espacio-tiempo. Estas observaciones confirmaron una predicción clave de la relatividad general y marcaron el nacimiento de la astronomía de ondas gravitacionales. Las fusiones de agujeros negros nos dicen mucho sobre nuestro universo. Primero, confirman que los agujeros negros pueden existir en pares y grupos, sugiriendo que son componentes comunes de las galaxias. Se cree que muchas galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, tienen agujeros negros supermasivos en sus centros. El descubrimiento de la fusión de agujeros negros proporciona pistas sobre la historia de las galaxias, incluyendo cómo se forman y evolucionan con el tiempo. Se piensa que cuando las galaxias se fusionan, un evento común en la escala cósmica, sus agujeros negros centrales pueden eventualmente espiralar juntos y fusionarse, remodelando el núcleo de la galaxia e influyendo en su desarrollo futuro. Además, el estudio de las ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros ofrece información sobre las propiedades de los agujeros negros, como sus masas y velocidades de rotación, y la naturaleza de la gravedad misma. Al analizar las características de las ondas, los científicos pueden poner a prueba las predicciones de la relatividad general en las condiciones más extremas, profundizar en nuestra comprensión de la física fundamental y explorar la posibilidad de nuevas físicas más allá de la teoría de Einstein. Las ondas gravitacionales también proporcionan un nuevo método para observar el universo. A diferencia de la radiación electromagnética, luz, que puede ser absorbida o dispersada, las ondas gravitacionales pasan a través de la materia casi sin impedimentos, ofreciendo una visión clara de eventos que de otro modo estarían ocultos, como la fusión de agujeros negros. Esta nueva forma de observación complementa los telescopios tradicionales, permitiendo a los astrónomos estudiar eventos cósmicos que son invisibles a la luz, desentrañando aún más los misterios del cosmos. Continuando nuestro viaje a través del cosmos, ahora conectamos el fenómeno elusivo de las ondas gravitacionales con el concepto igualmente misterioso de la materia oscura, particularmente enfocándonos en su interacción con los agujeros negros. La materia oscura, una forma invisible de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, comprende aproximadamente el 85% de la masa total del universo. Su presencia se infiere a partir de sus efectos gravitacionales en el movimiento de las estrellas y galaxias, así como en la curvatura de la luz, un fenómeno conocido como lente gravitacional. La interacción entre la materia oscura y los agujeros negros es un tema de gran interés y de investigación continua en astrofísica. Si bien la materia oscura no interactúa con la radiación electromagnética, lo que la hace invisible a los telescopios tradicionales, sí ejerce fuerzas gravitacionales y por lo tanto puede influir y ser influenciada por los agujeros negros. Una de las formas clave en que se piensa que la materia oscura interactúa con los agujeros negros es a través de la acreción. Al igual que los agujeros negros pueden atraer materia ordinaria de su entorno, también pueden acrecentar materia oscura. Cuando las partículas de materia oscura se acercan lo suficiente a un agujero negro, pueden ser capturadas por su intenso campo gravitacional y añadirse a la masa del agujero negro. Este proceso es particularmente intrigante porque podría revelar más sobre la naturaleza de la materia oscura, que sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. La distribución de la materia oscura en las galaxias y en las estructuras cósmicas más grandes podría estar influenciada por la presencia de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Estos agujeros negros podrían actuar como sumideros de materia oscura, alterando la distribución de la materia oscura en su vecindad. Además, la fusión de agujeros negros, tal como se detecta a través de ondas gravitacionales, podría proporcionar información sobre la distribución de la materia oscura en el universo, ofreciendo pistas sobre los entornos en los que ocurren estas fusiones. Los investigadores también especulan que la materia oscura podría jugar un papel en el crecimiento de los agujeros negros, especialmente en el universo temprano. Si existían regiones de alta densidad de materia oscura en el universo temprano, podrían haber proporcionado un terreno fértil para la formación y el rápido crecimiento de los agujeros negros. Esta interacción entre la materia oscura y los agujeros negros en el cosmos temprano podría ayudar a explicar la formación de agujeros negros supermasivos observados en los centros de galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. Venturando desde la interacción teórica entre la materia oscura y los agujeros negros, exploramos la posibilidad de una civilización que avance tecnológicamente lo suficiente como para manipular agujeros negros. Esta investigación nos lleva a los límites de la astrofísica y la ingeniería especulativa, donde los reinos del entendimiento científico actual se encuentran con las expansiones de las posibilidades futuras. Imaginar una civilización que pueda manipular agujeros negros nos obliga a considerar saltos en el consumo de energía, el control y las capacidades tecnológicas mucho más allá de nuestro alcance actual, lo que potencialmente
inicialmente clasificaría a tal civilización como de tipo 2 o 3 en la escala de Kardashev. Esta escala es un marco teórico que categoriza las civilizaciones en función de sus capacidades de aprovechamiento de energía, que van desde escalas planetarias hasta galácticas. La manipulación de agujeros negros sugiere una miríada de propósitos y métodos, desde la extracción de energía similar a una esfera de Dyson a escala cósmica, capturando energía del disco de acreción de un agujero negro, hasta la creación o estabilización de agujeros de gusano para viajes más rápidos que la luz o comunicación instantánea a través del cosmos. Estos conceptos, aunque arraigados en las ecuaciones de la relatividad general y la mecánica cuántica, también llevan al frente los inmensos desafíos y avances teóricos necesarios para convertir tales ideas especulativas en realidad. La extracción de energía de los agujeros negros, por ejemplo, ofrecería a una civilización una fuente de energía casi inimaginable, dada la inmensa energía liberada por la materia mientras se acelera y calienta antes de cruzar el horizonte de eventos. De manera similar, la manipulación de ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros podría abrir nuevos métodos de comunicación o propulsión, aprovechando el tejido del espacio-tiempo mismo. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones éticas de explorar agujeros negros? Una preocupación ética gira en torno a la responsabilidad que tenemos como especie al interactuar con aspectos fundamentales del universo. Los agujeros negros, como regiones del espacio-tiempo con efectos gravitacionales extraordinarios, juegan roles cruciales en el equilibrio cósmico y la evolución de las galaxias. Interferir con o intentar manipular estas entidades podría tener consecuencias imprevistas, no solo a escala cósmica local, sino potencialmente en la estabilidad del universo mismo. El principio de precaución sugiere que, en ausencia de una comprensión completa de las consecuencias, se debe ejercer cautela. La búsqueda de tecnologías capaces de explorar o manipular agujeros negros plantea preguntas sobre la distribución de tales herramientas poderosas. ¿Quién tendría acceso a estas tecnologías y cómo se regularía su uso? El potencial de mal uso o consecuencias no deseadas requiere un diálogo global y acuerdos internacionales para asegurar que tales avances se persigan de manera responsable y en beneficio de toda la humanidad, en lugar de convertirse en dominio de unos pocos privilegiados. Otra dimensión ética concierne a los posibles riesgos involucrados en explorar o interactuar con agujeros negros. Propuestas teóricas como enviar sondas a agujeros negros o intentar extraer energía de ellos conllevan incógnitas significativas. La seguridad de tales misiones, el riesgo de desencadenar eventos imprevistos y las implicaciones morales de alterar potencialmente el curso natural de los fenómenos cósmicos merecen una cuidadosa consideración. El valor del conocimiento científico obtenido debe sopesarse frente a estos riesgos. La misión de entender los agujeros negros y el universo en general nos desafía a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos, plantea preguntas filosóficas sobre los límites de la ambición humana, la naturaleza de la existencia y nuestras responsabilidades no solo con nuestro planeta y especie, sino con el universo en su totalidad. Al empujar los límites de la exploración, debemos considerar el legado que deseamos crear y el tipo de ciudadanos cósmicos que aspiramos a ser. ¿Cuáles son los límites de nuestra tecnología actual en el estudio de los agujeros negros? Una de las principales limitaciones es la naturaleza inherente de los agujeros negros. Dado que ninguna luz puede escapar del horizonte de eventos, la observación directa de un agujero negro es imposible con la tecnología actual. Los científicos dependen de métodos indirectos para estudiar los agujeros negros, como observar los efectos de su inmensa gravedad en las estrellas y el gas cercanos. Por ejemplo, la detección de discos de acreción, anillos de gas y polvo girando alrededor de los agujeros negros, proporciona evidencia de su presencia. Estos métodos, aunque poderosos, solo ofrecen una visión parcial del complejo comportamiento de los agujeros negros y su entorno inmediato. Otro desafío significativo es la resolución y sensibilidad de nuestros telescopios. Si bien los avances recientes, como el telescopio del horizonte de sucesos, EHT, nos han permitido capturar la sombra de un agujero negro contra el telón de fondo de su disco de acreción, estas observaciones requieren una colaboración global y la sincronización de radiotelescopios en todo el planeta. El logro del EHT al fotografiar el agujero negro en la galaxia M87 fue un paso monumental, pero también subrayó las limitaciones de nuestras capacidades de observación actuales. La obtención de imágenes más detalladas de los agujeros negros o la observación de agujeros negros más pequeños o más distantes aún está fuera de nuestro alcance con la tecnología actual. La astronomía de ondas gravitacionales, un campo relativamente nuevo, ha abierto una nueva ventana en el estudio de los agujeros negros al detectar las ondulaciones en el espacio-tiempo producidas por la fusión de agujeros negros. Sin embargo, esta tecnología también tiene sus límites. Los detectores actuales de ondas gravitacionales son más sensibles a ciertos rangos de masa y frecuencias de fusión. Esto significa que ciertas fusiones de agujeros negros
negros, especialmente las que involucran agujeros negros muy grandes o muy pequeños, podrían pasar desapercibidas. Mejorar la sensibilidad y el rango de frecuencia de los observatorios de ondas gravitacionales es una prioridad para la investigación futura. Las vastas distancias a muchos agujeros negros suponen un desafío significativo. Incluso con telescopios poderosos, observar los detalles de sistemas de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia requiere superar inmensos obstáculos técnicos. Las señales débiles de los rincones distantes del universo a menudo se ven oscurecidas o diluidas por el polvo cósmico, el gas y otras fuentes de interferencia. Finalmente, nuestra comprensión teórica de la física de los agujeros negros, particularmente en la intersección de la relatividad general y la mecánica cuántica, es incompleta. Esta brecha teórica limita nuestra capacidad para idear experimentos y observaciones que podrían desentrañar completamente los misterios de los agujeros negros. Los avances en la física teórica, junto con las innovaciones tecnológicas, son cruciales para empujar los límites de la investigación sobre agujeros negros. ¿Cómo impactaría el estudio de los agujeros negros en otros campos de la ciencia? En física, el estudio de los agujeros negros desafía nuestra comprensión de las fuerzas y partículas fundamentales. Las fuerzas gravitacionales extremas cerca de los agujeros negros, donde la curvatura del espacio-tiempo alcanza su punto máximo, proporcionan condiciones únicas para probar la teoría de la relatividad general de Einstein frente a la mecánica cuántica. Este diálogo en curso entre los dos pilares de la física moderna busca descubrir una teoría unificada que pueda describir el comportamiento del universo en todas las escalas. Los conocimientos obtenidos de los agujeros negros han impulsado la búsqueda de la gravedad cuántica, una teoría que aspira a unir lo cuántico y lo cósmico en un marco coherente. Además, los agujeros negros tienen un impacto profundo en el campo de la termodinámica a través del concepto de radiación de Hawking, que sugiere que los agujeros negros emiten radiación debido a efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos. Este fenómeno desafía las nociones tradicionales de entropía e información, llevando a nuevos entendimientos en la termodinámica de los agujeros negros y provocando debates sobre la naturaleza de la pérdida de información en el universo. Estas discusiones se extienden al ámbito de la teoría de la información, cuestionando cómo se almacena y transforma la información en el universo. La detección de ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros también ha influido en el campo de la astronomía, abriendo una nueva ventana al universo. La astronomía de ondas gravitacionales permite a los científicos observar eventos cósmicos que son invisibles en los espectros electromagnéticos, ofreciendo información sobre los ciclos de vida de las estrellas, la formación de galaxias y los primeros momentos del universo. Este nuevo método de observación tiene implicaciones para la cosmología, proporcionando una forma novedosa de medir la tasa de expansión del universo y de probar teorías sobre su estructura y evolución general. Además, el estudio de los agujeros negros toca la ciencia computacional, ya que simular las dinámicas complejas de los agujeros negros y sus interacciones con la materia circundante requiere algoritmos sofisticados y un inmenso poder computacional. Estos esfuerzos no solo avanzan nuestra comprensión de los agujeros negros, sino que también impulsan innovaciones en técnicas y tecnologías computacionales. En filosofía y ciencia teórica, los agujeros negros inspiran preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio, desafían nuestros marcos conceptuales y fomentan un examen más profundo de los principios que subyacen a nuestra comprensión del universo. Esta indagación filosófica informa la teoría científica, guiando a los investigadores en la formulación de sus preguntas e interpretaciones de los datos. Es importante abordar los conceptos erróneos que a menudo nublan la comprensión pública de estos enigmas cósmicos. A pesar de su prominencia tanto en la investigación científica como en la cultura popular, los agujeros negros se malinterpretan con frecuencia, lo que lleva a una mezcla de mito y realidad en la imaginación colectiva. Abordar estos conceptos erróneos no solo aclara nuestra comprensión, sino que también destaca la increíble naturaleza de los agujeros negros, tal como la revela la astrofísica moderna. Un concepto erróneo prevalente es la idea de que los agujeros negros actúan como aspiradoras cósmicas, devorando sin cesar toda la materia a su alrededor. En realidad, los agujeros negros ejercen fuerzas gravitacionales similares a otros objetos de masa comparable. Un agujero negro no succiona materia de manera más agresiva que una estrella de la misma masa. La materia solo cae en un agujero negro si se acerca extremadamente al horizonte de eventos, el punto de no retorno. De lo contrario, planetas, estrellas y nubes de gas pueden orbitar agujeros negros de manera segura sin ser atraídos, al igual que la Tierra orbita el Sol. Otro malentendido común es la creencia de que los agujeros negros son agujeros infinitamente densos en el tejido del espacio-tiempo. Si bien es cierto que la densidad dentro de una singularidad de agujero negro, donde se concentra toda su masa, es increíble,
increíblemente alta, describir los agujeros negros como agujeros es engañoso. Es mejor pensar en ellos como objetos extremadamente densos con fuertes campos gravitacionales. El término agujero proviene de su incapacidad para emitir luz, lo que los hace invisibles contra el telón de fondo del espacio, en lugar de implicar un agujero real en el espacio. También existe un concepto erróneo sobre la visibilidad de los agujeros negros. Muchos asumen que los agujeros negros son completamente invisibles, pero las regiones a su alrededor pueden ser algunos de los objetos más brillantes del universo. A medida que la materia cae hacia un agujero negro, se calienta y emite una intensa radiación antes de cruzar el horizonte de eventos. Este proceso puede producir discos de acreción luminosos y potentes chorros que son observables a través de vastas distancias, haciendo que los agujeros negros sean visibles de manera indirecta para los astrónomos. Algunos creen que nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera la información. Sin embargo, trabajos teóricos, notablemente de Stephen Hawking, sugieren que los agujeros negros emiten radiación, conocida como radiación de Hawking, debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación permite a los agujeros negros perder masa con el tiempo, proporcionando un mecanismo teórico para el escape de energía y, en consecuencia, información, aunque de una manera altamente transformada. Esto desafía la noción de los agujeros negros como prisiones eternas para la materia y la energía. Por último, la representación de los agujeros negros como portales a otros universos o dimensiones en la ciencia ficción ha alimentado conceptos erróneos. Si bien las teorías sobre los agujeros de gusano y la estructura del espacio-tiempo permiten discusiones especulativas sobre conexiones a otras partes del universo o multiversos, la comprensión científica actual no respalda la idea de usar agujeros negros como puertas para viajes interestelares o interdimensionales. Estos conceptos permanecen firmemente en el ámbito de la física teórica, sin evidencia empírica que respalde su existencia o viabilidad. Adentrémonos en un tema fascinante: ¿cómo influye el concepto de un universo de agujero negro en la ciencia ficción? En la ciencia ficción, los agujeros negros a menudo se retratan como puertas o portales, un concepto que, aunque carece de apoyo empírico en la realidad científica, proporciona un rico dispositivo narrativo. La idea de viajar a través de un agujero negro a partes distantes del universo o incluso a otras dimensiones o universos paralelos es un recurso común. Este concepto toca el deseo humano de exploración y lo desconocido, ofreciendo un atajo cósmico a los confines del espacio y la posibilidad tentadora de encontrar realidades alternas. Las condiciones extremas alrededor de los agujeros negros también sirven como telón de fondo para explorar los límites de la resistencia y la tecnología humana en la ciencia ficción. Las historias pueden retratar naves espaciales intentando navegar la peligrosa región cerca de un agujero negro, enfrentándose a fuerzas gravitacionales intensas, la dilatación del tiempo y la amenaza de ser arrastradas más allá del horizonte de eventos. Estas narrativas a menudo profundizan en los desafíos físicos y psicológicos que enfrentan los personajes en estos entornos extremos, reflejando temas más amplios de resiliencia, supervivencia y la tenacidad del espíritu humano. Los agujeros negros en la ciencia ficción también se utilizan para explorar preguntas filosóficas y existenciales: el concepto del tiempo deteniéndose en el horizonte de eventos, el misterio de lo que yace dentro de un agujero negro y la noción de que la información se pierde o se transforma, sirven como metáforas para preguntas más amplias sobre la naturaleza de la existencia, la realidad y nuestro lugar en el universo. La ciencia ficción utiliza estos temas para profundizar en cuestiones de identidad, la naturaleza de la conciencia y los límites de la comprensión científica. La representación de los agujeros negros en la ciencia ficción a menudo refleja la comprensión científica actual y la especulación, aunque con libertades creativas. A medida que nuestro conocimiento científico de los agujeros negros ha evolucionado, también lo han hecho sus representaciones en la ciencia ficción, pasando de ideas fantásticas de remolinos cósmicos a representaciones más matizadas basadas en la física relativista y la mecánica cuántica. Esta interacción entre la ciencia y la ficción enriquece ambos campos, con la ciencia ficción anticipando o inspirando a menudo la investigación científica y el descubrimiento. Hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué misiones están planificadas para estudiar los agujeros negros? Una de las misiones más esperadas son los esfuerzos continuos del proyecto del Telescopio del Horizonte de Eventos, EHT, basados en su logro histórico de capturar la primera imagen del horizonte de eventos de un agujero negro en la galaxia M87. La colaboración del EHT planea refinar sus técnicas y expandir su red de radiotelescopios. El objetivo es lograr imágenes de mayor resolución de los agujeros negros y posiblemente capturar procesos dinámicos que ocurren cerca del horizonte de eventos, como la caída de materia en un agujero negro o la expulsión de chorros de partículas. Otra misión significativa es
la Antena Espacial de Interferómetro Láser, LISA, un observatorio de ondas gravitacionales basado en el espacio planificado por la Agencia Espacial Europea, ESA, con un lanzamiento previsto para principios de la década de 2030. LISA tiene como objetivo detectar ondas gravitacionales emitidas por la fusión de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, así como otros eventos cósmicos. Al observar ondas gravitacionales en una banda de frecuencia más baja que los detectores basados en la Tierra como LIGO y Virgo, LISA abrirá una nueva ventana para el estudio de las fusiones de agujeros negros en un rango más amplio de masas y distancias. El telescopio avanzado para astrofísica de alta energía, Athena de la NASA, programado para lanzarse a principios de la década de 2030, es otra misión destinada a desentrañar los misterios de los agujeros negros. Athena estará equipado con un gran telescopio de rayos X, diseñado para estudiar el universo caliente y energético. Observará estructuras a gran escala y la dinámica de los agujeros negros supermasivos, arrojando luz sobre cómo crecen los agujeros negros e influyen en sus galaxias anfitrionas. La operación continua y las futuras actualizaciones de los observatorios espaciales existentes, como el Observatorio de Rayos de X Chandra y el Telescopio Espacial Hubble, junto con telescopios basados en Tierra, jugarán un papel crucial en la investigación de los agujeros negros. Estas instalaciones seguirán proporcionando datos valiosos sobre el comportamiento de la materia cerca de los agujeros negros, las propiedades de los chorros de agujeros negros y la distribución de los agujeros negros de masa estelar dentro de nuestra galaxia. Las tecnologías emergentes y los desarrollos teóricos también pueden allanar el camino para nuevos tipos de misiones que podrían investigar directamente los entornos cerca de los agujeros negros o emplear métodos novedosos de observación, como el uso de los efectos de los agujeros negros en la radiación de fondo de microondas cósmicas para estudiar sus propiedades. Explorar los orígenes del universo naturalmente lleva a preguntas intrigantes sobre el Big Bang y sus posibles conexiones con los agujeros negros. La teoría del Big Bang, el modelo cosmológico predominante, describe el nacimiento del universo como una explosión singular desde un estado infinitamente denso y caliente, expandiéndose con el tiempo para formar el cosmos tal como lo conocemos hoy. Esta singularidad inicial comparte similitudes conceptuales con las singularidades en los centros de los agujeros negros, donde también se cree que la densidad y la gravedad son infinitas. Sin embargo, la comparación plantea problemas complejos dentro de nuestra comprensión actual de la física. La singularidad en el corazón de un agujero negro, según la relatividad general, es un punto donde las fuerzas gravitacionales comprimen la materia a un punto infinitamente pequeño, con densidad infinita. Esta descripción se alinea superficialmente con el estado inicial del Big Bang, lo que sugiere una analogía tentadora entre los dos. Sin embargo, existen diferencias significativas en el contexto y las características de estas singularidades que desafían una correlación directa. En primer lugar, la singularidad en la teoría del Big Bang no está rodeada por un horizonte de eventos, el límite definitorio de un agujero negro, más allá del cual no puede escapar ninguna información. La expansión del universo desde la singularidad del Big Bang fue hacia el exterior, en lo que se convirtió en el espacio-tiempo mismo, no confinado dentro de un tejido espacial preexistente. En contraste, una singularidad de agujero negro existe dentro del espacio-tiempo de nuestro universo, influyendo en el espacio circundante, pero no creándolo. En segundo lugar, las leyes de la física tal como las conocemos, incluida la relatividad general, se descomponen en las singularidades. Aunque esto es cierto tanto para el Big Bang como para las singularidades de los agujeros negros, el proceso del tiempo y la evolución del universo desde la singularidad del Big Bang involucra la expansión del espacio-tiempo y el enfriamiento del universo desde un estado extremadamente caliente y denso, lo que lleva a la formación de materia, estrellas, galaxias y la estructura a gran escala del cosmos. Este proceso es fundamentalmente diferente del colapso hacia adentro y la acreción asociados con la formación de agujeros negros. Además, aunque algunas teorías especulativas sugieren que nuestro universo podría ser el interior de un agujero negro que existe en un espacio de dimensiones superiores, estas ideas van más allá del marco empírico actual y entran en el ámbito de la física teórica. A menudo involucran conceptos de la teoría de cuerdas y otros intentos de gravedad cuántica que buscan reconciliar las descripciones cuánticas y relativistas de las singularidades. Sin embargo, estas teorías siguen siendo especulativas, sin apoyo empírico directo. Veamos esta pregunta: ¿pueden los agujeros negros resolver el misterio de la masa faltante del universo? El misterio de la masa faltante del universo, a menudo referido como el problema de la materia oscura, es un enigma central en la astrofísica moderna. Las observaciones de las tasas de rotación de las galaxias y los movimientos de los cúmulos de galaxias indican que hay mucha más masa en el universo de la que se puede explicar solo con la materia visible. Esta masa
masa no vista ejerce fuerzas gravitacionales que influyen en el comportamiento de las estrellas y las galaxias, pero no emite luz ni interactúa con la radiación electromagnética de la manera en que lo hace la materia ordinaria. La pregunta de si los agujeros negros pueden resolver este misterio es intrigante, vinculando la naturaleza enigmática de los agujeros negros con los misterios más amplios del cosmos. Los agujeros negros, particularmente los supermasivos, ubicados en los centros de las galaxias, contribuyen significativamente a la masa de esas galaxias. Sin embargo, incluso al considerar tanto los agujeros negros de masa estelar, que resultan del colapso de estrellas masivas, como los agujeros negros supermasivos, la masa total que representan no es suficiente para explicar las vastas cantidades de masa faltante inferidas a partir de las observaciones astronómicas. La discrepancia lleva a los científicos a concluir que los agujeros negros, aunque contribuyen a la masa de las galaxias, no son la solución principal al problema de la materia oscura. El candidato principal para la materia oscura es una forma de materia que no interactúa con la luz ni con ninguna otra forma de radiación electromagnética, haciéndola invisible y detectable solo a través de sus efectos gravitacionales. Se hipotetiza que esta materia está compuesta por partículas que aún no han sido descubiertas, posiblemente existiendo más allá del modelo estándar de la física de partículas. Se han propuesto varias partículas teóricas, incluyendo WIMPs, partículas masivas de interacción débil, y acciones, pero ninguna ha sido detectada directamente hasta ahora. Los esfuerzos para entender la materia oscura incluyen experimentos de detección directa que buscan observar partículas de materia oscura interactuando con la materia ordinaria en detectores altamente sensibles y métodos de detección indirecta que buscan identificar los subproductos de las interacciones o decaimientos de la materia oscura que ocurren en el espacio. Además, las simulaciones a gran escala del universo incorporan la materia oscura para ver cómo su distribución afecta la formación y evolución de las galaxias, comparando estas simulaciones con observaciones para probar las teorías de la materia oscura. Aunque los agujeros negros en sí mismos no resuelven el misterio de la masa faltante del universo, el estudio de los agujeros negros contribuye a nuestra comprensión del universo de otras maneras profundas. Por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales a partir de fusiones de agujeros negros proporciona nuevos conocimientos sobre las propiedades de los agujeros negros y pruebas de la relatividad general bajo condiciones extremas. Estos descubrimientos, a su vez, informan nuestra comprensión de la estructura cósmica y la evolución, apoyando indirectamente la búsqueda de la materia oscura al mejorar nuestro conocimiento sobre la distribución total de la masa y el comportamiento del universo. Alejándonos de la masa, ¿cómo contribuyen los agujeros negros a la expansión del universo? El papel de los agujeros negros en esta expansión cósmica es indirecto. No contribuyen a la expansión del universo de la manera en que lo hace la energía oscura, una fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo. En cambio, los agujeros negros son parte del contenido total de materia y energía del universo, que, según la relatividad general, influye en la dinámica del universo. La densidad de energía del universo, incluyendo la energía oscura, la materia oscura y la materia ordinaria, de la cual los agujeros negros son parte, determina la tasa de expansión a través de las ecuaciones de Friedman, que son soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Se podría especular sobre el papel de los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de las galaxias en el contexto de las estructuras cósmicas y la evolución. Estos agujeros negros pueden influir en la formación y el desarrollo de las galaxias, que son los bloques de construcción de la estructura a gran escala del universo. Si bien no afectan directamente la expansión del espacio-tiempo, su influencia gravitacional contribuye a la manera en que la materia se distribuye y cómo las galaxias se agrupan a lo largo de las escalas de tiempo cósmicas. Además, la interacción de los agujeros negros con su entorno, incluyendo la acreción de materia y la emisión subsiguiente de radiación y chorros, puede inyectar energía en el medio circundante. Este proceso puede afectar la formación de estrellas y la evolución de las galaxias, influyendo indirectamente en la estructura a gran escala del universo. Sin embargo, estos procesos ocurren en escalas mucho más pequeñas que aquellas en las que opera la expansión del universo. El descubrimiento de ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros por observatorios como LIGO y Virgo proporciona una nueva manera de estudiar el universo. Aunque estas observaciones se centran en el comportamiento del espacio-tiempo y la gravedad a escalas locales, también contribuyen a nuestra comprensión de las propiedades generales del universo, incluyendo su historia de expansión. Al estudiar la distribución y frecuencia de las fusiones de agujeros negros en todo el cosmos, los astrónomos pueden obtener información sobre la historia de la formación y evolución de galaxias, que está entrelazada con la expansión del
del universo. ¿Cuál es el papel de los agujeros negros en el reciclaje cósmico? Cuando las estrellas terminan sus vidas, especialmente las más masivas, pueden colapsar bajo su propia gravedad para formar agujeros negros. Este proceso va acompañado de la liberación de material a través de explosiones de supernova, contribuyendo al reciclaje cósmico de materia. El material expulsado enriquece el medio interestelar con elementos más pesados que pueden formar nuevas estrellas, planetas y otros objetos. De esta manera, los agujeros negros pueden verse como catalizadores en el ciclo de evolución y muerte estelar, influyendo indirectamente en la composición y distribución de la materia en la galaxia. Los agujeros negros supermasivos que residen en los centros de las galaxias tienen un papel más directo en el reciclaje cósmico. Acretan vastas cantidades de gas y polvo de su entorno, que se calientan y emiten radiación intensa antes de cruzar el horizonte de eventos. Esta radiación puede ejercer una presión significativa sobre el gas circundante, generando vientos galácticos que distribuyen material por toda la galaxia. Estos vientos pueden tanto suprimir la formación estelar al dispersar el gas, como estimularla al hacer que el gas se comprima en ciertas regiones. Así, los agujeros negros supermasivos contribuyen a regular la tasa de formación estelar en las galaxias, influyendo en su crecimiento y evolución. Además, los chorros de partículas eyectados de las regiones alrededor de los agujeros negros, a casi la velocidad de la luz, pueden inyectar energía en el medio intergaláctico, esparciendo materia a grandes distancias. Esta distribución de materia y energía juega un papel crucial en la configuración de la estructura a gran escala del universo y en la siembra de regiones para futuras generaciones de estrellas y galaxias. Los agujeros negros también contribuyen al reciclaje cósmico a través de sus interacciones con otros agujeros negros y objetos estelares. Por ejemplo, cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros supermasivos centrales pueden eventualmente fusionarse también, liberando ondas gravitacionales y potencialmente lanzando estrellas y otros materiales al cosmos. Esta redistribución de materia añade otra capa al complejo proceso de reciclaje cósmico. Al acercarnos al final de nuestro viaje, ¿qué experimentos podrían probar la teoría de vivir dentro de un agujero negro? Los avances en la tecnología informática permiten a los investigadores simular las dinámicas intrincadas de los agujeros negros, incluyendo el entorno cerca y potencialmente dentro de ellos. Estas simulaciones, aunque teóricas, proporcionan valiosos conocimientos sobre cómo podría comportarse la información en la vecindad de un agujero negro, acercándose a la idea especulativa de comunicarse desde dentro de un agujero negro hacia el universo exterior. La búsqueda de la radiación de Hawking, una emisión teórica predicha por Stephen Hawking, se erige como un testimonio de la búsqueda por comprender los efectos cuánticos en el horizonte de eventos. Detectar esta radiación marcaría un avance significativo en la unión de la mecánica cuántica y la relatividad general, ofreciendo evidencia indirecta que apoya la naturaleza compleja de los agujeros negros y potencialmente arrojando luz sobre la estructura del cosmos. Los estudios observacionales de los discos de acreción de los agujeros negros, a través de imágenes de alta resolución, como las logradas por el telescopio del horizonte de eventos, permiten a los científicos observar las regiones circundantes a los agujeros negros. Estas observaciones tienen como objetivo descifrar el comportamiento de la materia bajo la influencia de la gravedad de un agujero negro, ofreciendo pistas sobre las condiciones extremas que enfrentaría cualquier observador acercándose o dentro de un agujero negro. Paralelamente a los esfuerzos empíricos, los avances teóricos en la gravedad cuántica buscan reconciliar el mundo microscópico de la mecánica cuántica con el reino macroscópico de la relatividad general. Esta búsqueda teórica es esencial para comprender la verdadera naturaleza de las singularidades y el horizonte de eventos, proporcionando un marco que podría algún día permitir la prueba de hipótesis sobre la estructura del universo y el papel enigmático de los agujeros negros. La detección innovadora de ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros por LIGO y Virgo ha proporcionado evidencia tangible de su existencia y ha ofrecido conocimientos sobre sus propiedades. Este descubrimiento no solo confirmó una predicción mayor de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, sino que también abrió una nueva ventana hacia el cosmos, permitiéndonos observar el universo de una manera nunca antes posible. La observación de ondas gravitacionales representa un logro monumental en la física y ha encendido un renovado interés en la astrofísica y el estudio del universo en general. La imagen de alta resolución del agujero negro en la galaxia M87, por la colaboración del telescopio del horizonte de eventos, marcó otro hito, proporcionando la primera imagen de la sombra de un agujero negro. Este logro llevó a los agujeros negros del ámbito de la física teórica al dominio visual, ofreciendo una nueva perspectiva sobre estos objetos cósmicos y fomentando tanto el interés público como científico. Los avances teóricos en la comprensión de los agujeros negros, incluyendo
incluyendo la predicción de la radiación de Hawking por Stephen Hawking, ilustran el diálogo continuo entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Estas discusiones no solo profundizan nuestra comprensión de los agujeros negros, sino que también impulsan la búsqueda de una teoría unificada de la física que pueda describir el universo en todas las escalas. El papel de los agujeros negros en el reciclaje cósmico, desde su formación en el colapso catastrófico de estrellas masivas hasta su influencia en la formación de galaxias, resalta la interconexión de todos los fenómenos cósmicos. Esta realización fomenta una visión holística del universo y enfatiza la importancia del estudio interdisciplinario para desentrañar los secretos del cosmos. Para los científicos aspirantes, los agujeros negros encarnan lo desconocido y lo que aún está por descubrir, simbolizando la esencia misma de la investigación científica. Los desafíos en la comprensión de los agujeros negros y sus entornos extremos ofrecen oportunidades infinitas para la innovación en tecnología, técnicas de observación y modelado teórico. La búsqueda del conocimiento sobre los agujeros negros enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia, la creatividad y la importancia de cuestionar las nociones establecidas, moldeando no solo a los futuros científicos, sino también la manera en que entendemos el universo. Al estar al borde del descubrimiento cósmico, mirando hacia las profundidades de los agujeros negros, se nos recuerda la vastedad del universo y la pequeñez de nuestro lugar en él. Estas entidades enigmáticas desafían no solo nuestra comprensión de la física, sino también nuestra percepción de la realidad, el tiempo y la existencia misma. ¿Qué secretos guardan los agujeros negros sobre el nacimiento y el destino del universo? ¿Cómo moldean el paisaje cósmico y la estructura del espacio-tiempo? La búsqueda del conocimiento sobre los agujeros negros es más que una búsqueda de comprensión científica, es un viaje al corazón de la existencia, incitándonos a cuestionar la naturaleza de la realidad y nuestro papel en el universo. Son los agujeros negros, con su incomprensible poder y misterio, portales a otros universos, dimensiones ocultas o fuerzas desconocidas que gobiernan el cosmos, que pueden enseñarnos sobre los orígenes del espacio y el tiempo y el destino último de todas las cosas. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,